¿Qué tal amigos de Café Vital? En esta oportunidad nos encontramos de nuevo porque vamos a abordar un tema que está haciendo noticia en los actuales momentos en nuestro país y es la prohibición que el gobierno estableció de la fabricación, de la producción y la distribución de los vapers o de los cigarrillos electrónicos. Según esta resolución publicada en Gaceta a partir del 1 de agosto de este año de 2023, la misma indica lo siguiente, dice que se prohíbe la fabricación, almacenamiento, distribución, circulación, comercialización, importación, exportación, uso, consumo, publicidad, promoción y patrocinio de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, conocido como SEAN, sistemas eléctricos similares con nicotina SSN, consumibles, depósitos o cartuchos, envases de consumibles de recarga y demás accesorios, producto de trabajo calentado convencionales y productos análogos. Precisa la norma publicada recientemente, la cual tiene como número en Gaceta 42.682 del 1 de agosto. También dice que las instituciones del Estado, propietarios, empleados, administradores, establecimientos locales, instituciones, áreas privadas y o públicas tienen la obligación de velar por el cumplimiento de la resolución. La normativa establece que las instituciones, lugares públicos y privados deben exponer un anuncio público donde se informe sobre la prohibición, el expendio o facilitación al público en general de los dispositivos. Es decir, que tienen que desaparecer las tiendas que venden estos productos físicas online y los locales, los espacios donde se permitía hasta hace unos días, el uso de este tipo de dispositivos. Nosotros en el año 2020, 17 de febrero, está en nuestro canal YouTube BN Medios, tuvimos una entrevista sobre este tema porque ya en Europa estaba agarrando cuerpo y aquí en Venezuela medio se estaba asomando esta alternativa. Claro, ya teníamos para esa fecha un poco, ¿no? El tema del COVID no se había oficializado en nuestro país, pero era la noticia que estaba como que calentando o reventando el celofán, como quien dice. Ya a esta altura del tiempo en el que nos encontramos, del año 2023, ya esto ha agarrado más cuerpo, ya ha agarrado, digamos, más conocimientos, más adeptos y evidentemente también con la resolución que la Organización Mundial de la Salud indicó anteriormente, pues ya los distintos organismos del Estado y de otros países estarán tomando cartas en el asunto. En esta oportunidad queremos reponer la entrevista que le hicimos a este doctor. El nombre del doctor es Juan Carlos Catari Figuera. Él es médico internista, neumonólogo. Muy interesante lo que conversamos con él en su momento, porque ya definitivamente pues estábamos asomando todo lo que venía. Realmente a nivel de publicidad pues se ha mostrado como una alternativa, le han querido dar ese toque o vender esa imagen de ser una alternativa menos tóxica, para no decir que es saludable, porque no es saludable en ningún sentido, pero menos tóxica o menos dañina, y realmente el doctor acá en esta entrevista pues nos da basamentos que precisamente contradicen esto. Así que les dejo esta entrevista que está solamente en formato audio, pero que es un contenido de gran valor para todos ustedes. Bienvenido a este café, doctor Juan Catari. Coméntanos acerca de, en primer lugar, ¿cómo funcionan estos cigarrillos electrónicos? Muy buenos días, de verdad que muy agradecido por la invitación y es necesario que las personas sepan los detalles de esta información porque hay ciertos tabús, ciertas dudas y otros que lo apoyan, otros que están en contra. Realmente para hablar un poco del dispositivo, como tú bien dices, desde el año 2000 para acá empezó a surgir este tipo de dispositivo para tratar de dejar de fumar a los pacientes ya que se evidenció que había daño pulmonar o daño sistémico de diferentes órganos por el cigarro convencional, Fueron saliendo múltiples generaciones hasta el 2013-14 que empezó de nuevo un auge de producción de estos dispositivos
cambiando su forma de actividad. ¿Qué es esto? Es un dispositivo que usa dos maneras de sustancia. Una es aerosol y el otro es una sustancia líquida. Esto hace el dispositivo es electrónico, lo que tiene un área de combustión y genera que ese líquido o ese aerosol se queme, y al quemarse genera un vapor. Este vapor le da la facilidad a la persona o al usuario de inhalar ese vapor. Esta sustancia que se combustiona o que genera combustión tiene dos componentes principales, que son el propilenglicol y la glicerina vegetal. Tiene múltiples otros componentes, pero metales pesados, formaldehído, acreloína y otras sustancias que bien se sabe ya son tóxicas para nosotros. A eso quería llegar. ¿Qué tal la toxicidad de esos componentes? Bien se sabe que formaldehído genera inflamación y daño y fibrosis a nivel pulmonar, aunque sean pocas porciones. El uso constante y crónico de esta sustancia hacia el pulmón es lo que genera el daño. De igual forma, como bien dije, la glicerina vegetal no es más que el lípido. De hecho, los reportes y los hallazgos de ciertas complicaciones producto de estos dispositivos viene dado por depósito de lípido o de grasa que viene causado por esto, y adicional a esto genera en pacientes con factores de riesgo de asma o de otros procesos respiratorios, inflamación a la mucosa, inflamación al árbol bronquial, al tejido pulmonar, que es lo que ocasiona futuramente predisposición a infecciones respiratorias, predisposición a daños mayores y severos que pueden conllevar hasta la muerte. O sea, que de alternativa saludable, nada, por lo que nos está comentando, según esta composición, ¿no? Por la composición. Bien se sabe que el cigarrillo tiene más de 2000 componentes tóxicos que son carcinógenos, pueden producir cáncer, generan enfermedades cardiovasculares, genera daño pulmonar y entre otras enfermedades asociadas al cigarrillo. Ciertamente esto tiene mucho menos componentes que los 2000 que ya se conocen del cigarrillo. Sin embargo los tiene, y de igual forma genera un daño. Ahora, estos componentes que forman parte de los cigarrillos electrónicos, según los estudios recientes que se han podido realizar, pueden generar también la misma adicción que los cigarrillos que contienen nicotina, que son los convencionales. Hay una terminología que realmente se va a encontrar en internet como cigarrillo electrónico, vapor, Juul, en diferentes de otros nombres. Ciertamente los vapers o los que vapean, la mayoría compra productos libres de nicotina. Están los cigarrillos electrónicos y están los vapeadores. Los vapeadores. Eso se le ha dado un término que es dispositivo electrónico de liberación de nicotina. Estos dispositivos electrónicos pueden o no tener nicotina. O sea, la facilidad es para poder a liberar nicotina, porque su primera creación fue efectivamente para tratar de dejar de fumar. Sin embargo, muchas de estas sustancias pueden estar libres de nicotina. Pero no descarta la posibilidad de hacer daño por las otras sustancias, porque son sustancias químicas, y esa sustancia lo que produce es que la densidad del humo o de lo que pueden botar o lo que pueden vapear sea con mayor cantidad y más manejable. De hecho, usted revisa en internet y hay competencias de vapeadores, como existía en el cigarrillo, que hacían aros al fumar, que hacían formas, figuras, pero ahorita lo hacen y lo manipulan y usan la sustancia y la ponen más densa para poder hacerlo. Entonces están los que son cigarrillos electrónicos o los cigarrillos electrónicos con nicotina, y están los que no poseen, los que no lo tienen. El ser humano inventa mucho, y más si hablamos de los jóvenes. ¿Existe posibilidad o ya se hizo que a estos cigarrillos electrónicos se le inyecte nicotina? Porque sería una cosa letal allí, ¿no? Bueno, realmente más que nicotina, yo siempre, y en los diferentes estudios se ve que todas las sustancias que tú le haces la facilidad de entrar al pulmón o a la vía respiratoria es dañino o es inflamatorio si no es controlado, si no es certificado. ¿Qué sucede con estos dispositivos? La nicotina viene una cantidad medida ya por
por un porcentaje de concentración de nicotina. De hecho, dependiendo de la concentración más baja, puede contener la cantidad de nicotina que te puede dar una caja de cigarrillo. Okay. O sea, hay dispositivos que tú puedes recargar múltiples veces y eso equivaldría a cada caja de cigarrillo que puedes estar fumando. Okay. O sea, las personas pueden hasta llegar a fumar mucho más dosis de nicotina que lo que fuman un cigarrillo convencional. Okay. Hay otros que conocen que tienen o no tienen nicotina y no lo usan. Sin embargo, en Estados Unidos y en la CDC hay muchos reportes de actualmente ingresos hospitalarios en masa de adolescentes por daño pulmonar agudo. Es el país que más presenta casos, ¿verdad? Y el Reino Unido también. El Reino Unido también son los que más presentan porque más han reportado y más han documentado los casos de la afección a nivel del cigarrillo electrónico. De hecho, muchos han derivado de que además de los componentes que traen habitualmente, la mayoría de los jóvenes que compran los productos no son de compras por tienda, son compras particulares, y esas compras particulares porque venden los productos individuales, tú los puedes crear, tú puedes manipular. Wow, qué peligro. Entonces crean y colocan muchos alucinógenos, cannabinoides, por ejemplo, hace poco hubo un repunte de casos ingresados porque estaban usando acetato de vitamina E que le inyectaban, y la mayoría de los productos que tenían el acetato de vitamina E eran productos que eran vendidos particulares, o sea, que eran manipulados. Ese era para simplemente aumentar la densidad del humo y que el humo saliera con mayor densidad. Wow. Y otros usan cannabinoides, hay unos que usan cocaína y diferentes sustancias alucinógenas para poder generar un efecto diferente, ¿okay? Y mayor. Casos explosivos, literalmente, en cuanto a lo que tiene que ver con nuestra salud. Amigos, estamos en conversación con el doctor Juan Cacari, médico internista, neumonólogo. Él está en la clínica Sonares, allí en San Bernardino. También está en el centro médico, simplemente cruza la calle y ahí la tiene, dándonos esta información que pocas veces se aborda en los medios, ¿no? Y que a mí de verdad me despertó bastante interés en lo particular, y que bueno, quiero de verdad a través de este espacio enviar información objetiva, oficial y sobre todo actual en relación a la materia. Doctor, en cuanto a la legislación vigente de Venezuela, ¿qué tanto cubre el tema de los cigarrillos electrónicos? Hace ya unos meses, aunque el Ministerio de Salud sacó un comunicado de que, pero fue el Ministerio principalmente, de que estos productos estaban prohibidos su venta y su distribución debido a que no es un producto registrado, no es un producto avalado de que pueda ser vendido como un elemento o algo, como un medicamento que es registrado por el ministerio para vender. Acá todavía no ha surgido una ley propia de prohibición del uso de dispositivos. Pero va a ser necesario si esto sigue así, ¿no? Si esto sigue así, va a ser necesario. El que ha tomado más rienda a esto ha sido los Estados Unidos, porque en los Estados Unidos los adolescentes han sido afectados muchísimo, aunque hay muchos ingresos, eso da mayor costo de salud para ellos, y de hecho han habido muertes de muchos adolescentes y de personas. Eso iba también a consultarle, ¿no? Los casos de fallecidos. Entonces, por ese motivo, Estados Unidos ha optado a prohibir el uso de dispositivos en diferentes. La primera ciudad fue California, después fueron otras ciudades que se fueron añadiendo, prohibiendo el uso de estos dispositivos, tanto principalmente como el cigarrillo, en lugares cerrados. Yo parto de una de las cosas que recuerden muchas personas, que con el cigarrillo convencional, cuando surgió, todo el mundo lo fumaba en aviones, en restaurantes, en sitios cerrados, hasta que el pasar de los años demostraron que era dañino. Ya con esa experiencia y viendo el efecto que tiene el cigarrillo electrónico, hemos tenido un avance en cuanto a la conciencia y a la prevención de evitar futuros daños. Los daños del cigarrillo se conocen los daños agudos y subagudos, que es por un tiempo prolongado del uso de los dispositivos. Sin embargo, los daños crónicos
que con el pasar de los años aún no los conocemos. Eso lo vamos a ir viendo con el pasar del tiempo. ¿Hay evidencias en que la invitación a estos cigarrillos electrónicos, o que el consumo, mejor dicho, de estos cigarrillos electrónicos invite al consumo de los cigarrillos convencionales? ¿Hay estudios, casos, o es más bien al contrario? El que consume este tipo de cigarrillos, que bueno, en su alta proporción son jóvenes, se mantiene, digamos, en ellos. Hay dos puntos grandes de vista de lo que son los adolescentes y los adultos. Okay. El adolescente que nunca ha probado un cigarrillo convencional, que empezó a a vapear, todo esto puede, y de hecho se han salido algunos estudios de que el adolescente puede estar motivado e incentivado no solo al cigarrillo convencional, exacto, sino al uso de otras sustancias ilícitas. Okay. Ese es el gran problema. Eso puede ser como un enlace. Okay. Y como tienen facilidad de adquisición, lo lleva al uso de este tipo de sustancias, tanto cigarrillos como cualquier otra sustancia ilícita. Y en los fumadores, que me preguntaste también, es otro punto de vista. Hay muchos fumadores que tratan de evitar y dejar de fumar y usan el dispositivo para tratar de dejar de fumar, pero el dispositivo, como no está regulado, no está controlado, debería hacerse un seguimiento para poder tener la concentración de nicotina específica, qué cantidad de veces lo usa, porque a veces el fumador usa el dispositivo pero excede su uso. En vez de usarlo para dejarlo de fumar, entonces compensa el no fumar para poder usar el cigarrillo electrónico. Se convierte en una sustitución, más no en una solución. No, más comienza y piensan que es inocuo, y no es así. Definitivamente no es inocuo. No es una sustancia que no es dañina, sí hace daño. Por ser electrónicos, doctor, ¿han habido casos de explosiones de estos dispositivos? Efectivamente, sí. Ya desde hace unos años se han demostrado, de hecho, en las estadísticas, hablo más de los Estados Unidos porque son los que tienen más datos reportados, porque por ejemplo nosotros en la población venezolana lo usan. De hecho, tuve la oportunidad de estar en colegios para dar motivación, charlas y esto, y los adolescentes lo usan y dicen que no les hace daño, que no es así, que es mentira, porque están en el desconocimiento. Pero ¿por qué están en desconocimiento? Porque el padre lo apoya. El adolescente no va a comprar solo el dispositivo, muchas veces se lo compra el papá. Y debido a esto, en Estados Unidos han habido reportes de explosiones de estos dispositivos porque son electrónicos, tienen una combustión, tienen una resistencia, esa resistencia se calienta y puede estallar. De hecho, los últimos dispositivos, ya hay 4 generaciones de dispositivos, de los cuales tú puedes regular la temperatura, la cantidad. Son como los celulares, pues. Son como los celulares. Y tú lo puedes modificar la cantidad de combustión que puedas lograr tener. Pero es porque los antiguos tenían fallas y explotaban. ¿Cuáles explotaban? Principalmente encontraron los que no eran certificados, los que no eran verificados, y eran los que venían con fallas. De hecho, hay reportes de fracturas de mandíbula, de muertes por lesiones de fragmentos, lesiones vasovasculares, y el paciente se muere. Para esa persona que nos está oyendo, que es alto o alta fumador o fumadora, o que tiene un familiar que realmente es fumador pero constante, ¿qué recomendaciones básicas? Porque obviamente eso parte, por supuesto, de un tratamiento, ¿no? De una constancia, pero ¿qué recomendaciones básicas dentro de lo médico se le puede ofrecer? Una de las cosas que tienen que tener conciencia de que los dispositivos, por las diferentes sociedades aún y por diferentes trabajos, no está autorizado y aprobado para dejar de fumar. Existen medidas farmacológicas y no farmacológicas, medidas de tratamiento para poder dejar de fumar. O sea, eso tienen que tener conciencia. ¿Y cómo es? Consultar para poder orientarse y saber qué opciones se le puede ofrecer para poder dejar de fumar. Según las estadísticas, doctor, ¿ha habido una baja en el consumo de cigarrillos a nivel de lo que es Venezuela? ¿O digamos esto se mantiene? Por lo menos en los casos que usted recibe, nota que no ha habido una disminución, sino que a nivel de números aquello como que
se mantiene, ¿no? No, más que todo la disminución es por la adquisición. Por la parte económica, por ¿no? la parte Eso va económica, orientada a la pregunta. pero por la adquisición Claro. del cigarrillo, porque de hecho muchos pacientes han dejado de fumar o han bajado la cantidad de cigarrillos por lo mismo, por la opción, pero indudablemente muchos buscan la opción del cigarrillo electrónico y resulta ser que el cigarrillo electrónico es mucho más costoso, más costoso y dañino que el propio cigarrillo convencional. Doctor, muchísimas gracias de verdad por brindar esta información, puntos de contacto para las personas que deseen orientación o ser tratados por usted. Bueno, pueden seguir por mi cuenta de redes sociales, DR o Doctor Catarí, tanto en Gmail, en Twitter como en Instagram, ¿ok? Y estoy tanto a la orden en el Clínica Soñares, en San Bernardino, como en Centro Médico de Caracas. Perfecto, de verdad, muchísimas gracias. Amigos, conversamos con el doctor Juan Catarí sobre el tema de los cigarrillos electrónicos, información bien compacta, concisa, pero que resume todo lo que tiene que ser de interés para todos nosotros.